que nos están mirando. Son puntuales, Muy bien. porque hay expectativa por todos tus conocimientos. Bueno, Sí, porque parece mentira, pero muchas veces uno en la formación docente es como que recorremos ciertos caminos y otros son más misteriosos y cuando encontramos una persona que nos puede explicar de esos recorridos que no son tan comunes, bueno, es realmente una oportunidad que hay que aprovechar. Eh, Siempre que hacemos así una clase, siempre, esta sería la tercera, muy es bien. algo de este año. Cuando hacemos una clase de este tipo, lo que esperamos unos minutitos a que vayan llegando. No sé si vos ves en el tablero cómo van uniéndose las personas a la reunión. Sí, sí, Eh, ahí veo que van 6. sí, ahí está. Y bueno, y seguramente en unos momentos van a llegar algunos más. Y ahí ya van 8. Y normalmente empezamos un poquito más tarde la clase, pero como sabíamos que te estábamos, y estamos usando un poco, ahí están saludando, ¿ves? Muy bien, sí, Este, sí, ahí están. ahí están. Eh, Hoy, para contar con tu presencia, le pedimos un poco del horario al profesor de otra asignatura y corrimos para que no se hiciera tan Muy tarde. bien, se agradece. Pero la idea, se está conectando gente que no es del instituto, que es de otros lugares, porque esta es una clase abierta, algunos sí con los educativos y las tecnologías. Y este tipo de clase virtual la hacemos una vez al mes, que es parte de nuestro nuevo régimen académico, que nos permite hacer encuentros virtuales sincrónicos y la intención desde esta materia es que estas clases tengan algo de diferente con lo que podemos hacer en el instituto. En este Ujú. caso, contar con una presencia de una profesional que en este momento se encuentra con otro uso horario y que seguramente en el instituto no nos podríamos haber encontrado para charlar de esta manera o al menos en esta fecha. Así que buenas tardes a todos, ya somos 22, van llegando. Y como queda grabado, esta es otra de las cuestiones fabulosas que tiene la tecnología que permite, si bien no hacer preguntas en el momento, eh, permite que los que no pudieron conectarse en este momento puedan conectarse más tarde. Así que gracias por estar. Le doy la bienvenida formal a nuestra aula virtual a María Laura García Blanco. Ella es magíster de la magíster en neuropsicología y educación y miembro de muchas asociaciones. Que es el aprendizaje de cómo un niño aprende a leer y escribir, ¿no? Desde sus comienzos y en la actualidad de la mano con la tecnología, ¿sí? Digo de la mano de la tecnología porque no es nuestro objetivo que el niño permanezca en la tecnología, sino que la tecnología sea un medio para alcanzar el objetivo de la alfabetización, sin dejar de lado em, los otros tipos de lecturas que hay y que son muy valiosas, como la lectura en papel, ¿no? El objetivo no es que el niño se aleje del libro o que el lector se aleje del libro, sino todo lo contrario, que se pueda acercar el libro. ¿M? Así que, eh, y para empezar, solo compartirles que hace muchos, muchos años, cuando estudiaba en la facultad, recuerdo en primer año, a un profesor de pedagogía
que justamente él hablaba de lo que en ese momento se llamaba la educación personalizada, ¿sí? Y hace poquito recordé sus conceptos. Miren cómo queda todo lo que aprendemos de los profes, ¿no? Y cuando él mencionaba la educación personalizada, se refería a autores como García Oz, autores de habla hispana, que lo que decían justamente es de la particularidad y de la singularidad de cada alumno, que cada alumno tenía que ir desarrollando, ¿sí? Em, esto que se relacionaba con los saberes, ¿sí? Con el conocimiento, pero de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Respetando el tiempo de cada uno. Y yo realmente que tendría 19, 20 años, yo decía, qué difícil es esto, pensaba, pero como lo decía el profesor y en primer año de la facultad, yo estaba convencida de que esto iba a ser posible, hasta que empecé a ir a las aulas y yo dije, pero qué, ¿cómo qué es esto de educación personalizada? Yo esto no me lo creo. Esto está muy lindo para filosofar, pero en el aula educación personalizada es difícil, ¿no? Con mis 20 y pico. Fue pasando el tiempo y entonces esta pasión por la lectura me llevó a formarme y ver de qué manera acompañar a los estudiantes, ¿no? Y así es como surge la tecnología y ahí sí repensé este concepto que había aprendido a muy temprana edad, en mis comienzos de la formación, y ahí sí dije, mira, ahora sí te creo educación personalizada, porque realmente la tecnología nos puede dar esa visión de cuál es el perfil, ¿no? De un alumno y darle a ese alumno en pequeñas dosis lo que necesita para poder ir avanzando. Mm, Esto también tenemos que tener en cuenta que no estamos diciendo que tenemos que dejar de lado al docente, sino todo lo contrario, porque es el docente el que da lugar a la tecnología sola no se mueve y es quien le da el sentido, ¿sí? A estas prácticas. Así que, bueno, esa es una síntesis de cómo llegué hasta aquí con la tecnología y la lectura. Bien. Y ¿querés, antes de que vayamos a capaz preguntas más elaboradas, contarnos un poco cómo es esto de trabajar para una plataforma educativa y ser responsable pedagógica de el español rioplatense, eh, que es el que hablamos nosotros y que es sumamente importante este espacio que tiene esta plataforma para desarrollar nuestra forma de hablar, ¿no? Porque en general, cuando uno busca juegos digitales, se encuentra con términos como el pastel, el autobús, la maleta, la carretera, que no serían los que hablan de nuestra comunidad, de nuestra forma de ser. Capaz nos podés contar cómo seleccionás los textos o cómo es coordinar esta cuestión tan importante de nuestra forma de hablar. Bueno, es todo un desafío ¿por qué es un desafío? Porque ya en la plataforma hay más de 4.000 sesiones. Entonces, 4.000 sesiones que están en español y a la vez también están en otros idiomas, como por ejemplo el catalán, ¿sí? Entonces, desde un comienzo el desafío fue buscar que cuando nuestros estudiantes se enfrentan a un estímulo, ¿sí? Sea un estímulo que, claro, que les aporte un significado, ¿no? O sea, en general, un niño cuando está aprendiendo a leer, sobre todo en los comienzos, el vocabulario tiene que ser frecuente, cotidiano, cercano. No quiere decir que esto va a ser siempre así,
todo lo contrario, ¿no? A medida que va avanzando y va dominando lo que es la decodificación, la automatización, uno puede presentar distinto tipo de palabras y puede ampliar el vocabulario a una persona, ¿no? Pero en sus comienzos sí que cuidamos y así es como comenzamos, ¿no? Si dijimos, bueno, a ver, de todas las sesiones que tenemos, ¿qué palabras son las que no tienen que ver con el río Platense? Y bueno, así comenzamos por las primeras, por la importancia que tiene la alfabetización inicial. No podía aparecer un balón, por ejemplo, para un niño, y sobre todo cuando, por ejemplo, trabajamos algunas habilidades fonológicas, ¿no? Juegos de rimas o separar en sílabas, ¿no? Bueno, no podía aparecer la caracola, porque caracola para el niño es nada en nuestros niños, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en el cambio de esas palabras que no estaban contextualizadas en nuestro país. Es más, lo ampliamos al río Platense, porque también incluimos al Uruguay, eh, para justamente facilitar este aprendizaje. Y bueno, hoy ya vamos por el 40 al 50% de, este, de traducción al río Platense, ¿no? Sí. Y los textos también tienen que ver, y me parece que tenemos que conversar sobre dos cuestiones. Una es cómo surge el método, cómo surge la plataforma y cómo surgen los textos también, ¿no? Eh, a ver, en primer lugar, ¿cómo surge la plataforma? La plataforma surge por una necesidad, ¿sí? Em, la necesidad de una mamá que se llama Montserrat García Ortiz, que es la creadora del método Glyphing, que cuando su hijo más pequeño presentaba una dificultad en la lectura, decide buscar a través de la tecnología una manera de poder acercarlo a la lectura, ¿no? Porque en ese momento, él estando en quinto grado tenía un nivel de lectura de un niño de primero y leía muy poquitas palabras por minuto. Entonces esto, o sea, realmente fue un desafío. ¿Por qué? Porque había que tratar de buscar una solución. Hay una frase muy linda que ella siempre dice que es, a los problemas, soluciones. En el problema, en buscar, a ver quién es el culpable, quién hizo, quién no hizo. Bueno, tengo un problema acá, tengo que encontrar una solución. Entonces ella, eh, que es de Barcelona y es exalumna de la Universidad de Barcelona porque es psicóloga, fue a la universidad y en conjunto crearon esas primeras sesiones de entrenamiento en una computadora para que su hijo vaya haciendo. Esto como dio resultado, luego lo probaron justamente en un estudio piloto, ¿no? Con la universidad en las escuelas. Y la novedad o la sorpresa fue que esto no solo servía para que el que tuviera una dificultad, sino para todos los alumnos, ¿sí? Porque este método ya tiene 15 años, pero actualmente lo que observamos es que los niños no leen sistemáticamente, es decir, no tienen el hábito de lectura. Bueno, podríamos decir que nosotros los adultos tenemos mucho menos de lo que teníamos antes también. Entonces, el no estar expuestos a la lectura hace que pierdan, ¿sí? Esa habilidad de poder decodificar
con determinada velocidad que te permita comprender lo que estás leyendo, ¿sí? Yo siempre digo que un lector autónomo es aquel que puede leer a determinada velocidad, eh, pero la velocidad a nosotros no nos significa nada, o sea, en verdad leer bien no tiene en sí mismo un fin. O sea, nosotros necesitamos leer a determinada velocidad para comprender lo que leemos. Si no, dejamos de comprender. Ese es el peligro y eso es lo que nosotros vemos. No lo vemos a veces en los primeros cursos, pero sí lo vemos en el segundo ciclo y en el secundario, ¿no? Y acompaña a lo largo de toda la vida cuando tenés una lectura deficiente, ¿sí? Es muy trabajoso para una persona poder acceder a los estudios o distintos desafíos que se pongan en la vida si no trabaja la lectura, porque la lectura es acceso a eh, una parte del conocimiento, ¿no? Digo una parte porque también podemos obtenerla de otras maneras, ¿sí? Pero bueno, si no tenemos una dificultad específica, bueno, deberíamos poder ser lectores autónomos, ¿no? Así que bueno, por ahí fue el desafío de Montserrat que hoy en día continúa em, y el método está en varias escuelas a lo largo del mundo y sobre todo en Argentina. Ya contamos con varias instituciones que nos acompañan, ¿sí? Estamos alrededor de 50 colegios y, y bueno, es un desafío y la verdad que es muy lindo acompañarlos en casa, como yo digo, en Argentina, ¿sí? Bien, acá se han conectado, además de nuestros estudiantes del Instituto 140 de Tigre, así que estamos desde diferentes lugares del mundo. Acá me están diciendo que están juntos viendo esta presentación y esto que es tan importante. ¿Cómo surge el vínculo entre estos juegos y esta necesidad? Hay algunos de los juegos que ustedes trabajan que nosotros que nosotros los hacemos en la vida cotidiana también. Uno es el juego de la memoria. Eh, o eran unos juegos de nuestra infancia y ahora los he visto, por ejemplo, la semana pasada en la jornada de juegos que hicimos en el instituto, se jugó con rimas, se jugó con el cuerpo, y también fui a una fiesta el domingo en un club y teníamos el juego de destapar los carteles y recordando dónde estaba el anterior, ¿no? Con una temática deportiva, ¿no? Pero esta cuestión de estos juegos de memoria, que son de alguna manera un ejercicio, em, además de un juego, ¿no? Además de la diversión, implica poner en movimiento mucho de nuestras habilidades cognitivas. ¿Está bien si lo digo así? Sí, 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 está perfecto. Justamente el objetivo, o sea, el programa empieza en sala de 4 y en sala de 5, ¿no? O sea, empieza desde muy chiquititos. ¿Y por qué? Porque el objetivo es poder trabajar las bases de lo que es la alfabetización y una de las bases de la alfabetización tiene que ver con la memoria, ¿sí? La memoria es la base de todo aprendizaje, la memoria y la atención. Sin atención y sin memoria no hay aprendizaje, ¿sí? Bien, Necesitamos conocer un mínimo, ¿no? Y para eso necesitamos memorizar un mínimo. Em, Hubo épocas en donde estuvo un poco más, como la hemos vapuleado un poco a la memoria o la hemos tratado de sacar de nuestro sistema educativo, pero bueno, la memoria y la atención, digo siempre, la atención es como cuando uno entra a una habitación y prende la luz. Es esa prender de luz
eso es atender, ¿no? O sea, se ilumina, o sea, uno hace foco en determinado estímulo, esa es la atención, ¿sí? Y es necesario para cualquier aprendizaje, cuanto más lo vinculado a lo que es la lectocomprensión, ¿sí? Entonces, por eso es que dentro de la el juego, en primer lugar, nos permite a nosotros conectar con algo eh, que se relaciona con el placer, ¿sí? Jugar genera placer, jugar nos remite a nuestras etapas de la infancia, ¿sí? Y cuando nosotros jugamos, ¿sí? Eh, liberamos estas hormonas que tienen que ver con el placer, ¿no? Y podemos em, desestructurarnos un poco también, ¿no? O sea, no es lo mismo, sobre todo pensemos, también a veces pensemos en un niño que presenta una dificultad. Si yo, si un niño tiene una dificultad con la lectura y siempre le genero, ¿no? Y le presento los mismos estímulos en papel, de la misma manera, y de la misma forma en que lo aprende todos los días de su vida, esto termina generándole rechazo. En cambio, si yo busco una herramienta como el juego unida a la tecnología, lo que se le va a activar ahí es un circuito, ¿sí? Cerebral vinculado a la novedad. ¿M? Eh, y esto es lo que nos permite captar la atención de un niño, ¿sí? Cuando yo genero novedad, hago que el otro fuerce la atención, ¿no? Me la preste. Vieron que los profes en las aulas siempre decimos, presten atención. Y yo digo, claro, que es que tenemos que pedirla prestada porque es que no es nuestra. El otro tiene que hacer el esfuerzo de estar ahí, a veces, aunque esté cansado y no quiera, ¿no? Tenemos distintos tipos de atención, pero bueno, esa es un poco la idea, que a través del juego, de la novedad, eh, podemos hacer este tipo de entrenamientos y generar motivación, ¿sí? O sea, sería como una revinculación de estos chicos que, en el caso de los chicos que tienen problemas de aprendizaje, sería volver a traerlos. Y en el caso de los niños que no tienen problemas, sería, de nuevo, seguir avanzando. Bueno, Eh, es que hoy en día se sabe que hay un porcentaje de la población, ¿sí? Em, a ver, hay muy pocos niños que aprenden a leer sin una enseñanza explícita, ¿sí? Y a muy temprana edad. Es solo un 5% de la clase. En el mejor de los casos, nos encontraremos con un 5%. A veces podría ser menos también, ¿no? Pero lo que dice la evidencia es que un 5% de los niños van a aprender solitos. El resto necesita enseñanza explícita. Si nosotros partimos de la hipótesis que hoy en día los chicos no están expuestos a la lectura, ¿sí? Están en un ambiente alfabetizador, evidentemente, porque no estamos en la época de la prehistoria ni de las cavernas. Entonces sí, estamos rodeados de estímulos, ¿no es cierto? Por todos lados aparecen las letras, ¿no? O sea, hay un ambiente alfabetizador, pero esto no alcanza, porque cuando un niño inició ese proceso de alfabetización, necesita de la repetición, o sea, nuestro cerebro para poder almacenar en memoria necesita repetir el estímulo. No hay otra forma de que aprenda. Solo un 5% necesita poca repetición. El resto de los mortales necesitamos mucha repetición para aprender.
y repetir es algo aburrido, ¿sí? Entonces, si podemos repetir a través de la novedad, como es el juego, esto hace que nos acerquemos, ¿no? Y podamos, cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, alcanzar el máximo desarrollo de esa máquina lectora que trajimos de fábrica. Ahí estoy pasando algunas en mayúsculo un poco en el chat, espero no estar equivocándome. El juego nos hace repetir a través de la novedad. Y la cuestión tecnológica, ¿cómo ustedes tienen, cómo se relaciona, ¿no? ¿Cómo se llega de la idea al proceso tecnológico? ¿Es muy complejo? ¿Lo hizo la universidad? Eh, Eh, a ver, la universidad siempre nos aporta y nos da todo lo que tiene que ver con la fundamentación teórica, primero, ¿no? ok, Es decir, que todo aquello que aparece en la plataforma está sustentado por lo que la evidencia nos dice que es la mejor manera de aprender. ¿Qué quiere decir la mejor manera de aprender? Quiere decir que nuestro cerebro va a hacer economía de los recursos cognitivos, ¿sí? Em, es como nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a comprar algo, uno busca el mejor precio. No dice, ah, bueno, no sé, quiero comprarme un pullover. Buah, primer negocio voy, pum, ya me lo compré. No, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar precios, ¿sí? O sea, sí, busco que sea algo que me gusta, pero a la vez que no esté gastando tanto, ¿no? O sea, el principio es economía. A nivel de nuestro cerebro es, lo que busca el cerebro es realizar procesos que impliquen una economía psíquica, ¿sí? Em, y, y bueno, de esto se trata un poco, ¿no? Eh, eh, Glyphing, ¿no? Que si yo genero eh, esta repetición, ¿no? De una manera lúdica, voy a poder alcanzar este objetivo y luego, como decía al comienzo, la lectura puede estar al servicio de la comprensión, ¿sí? Pero la universidad es quien nos da, nos dice esto justamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos criterios en los que un cerebro aprende mejor a leer? ¿No? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Sí? Desde ya que Monserrat investigó mucho en conjunto con la universidad para ver cuáles eran las mejores metodologías para alcanzar esto, ¿sí? Eh, Porque, a ver, aprender a leer, hemos aprendido a leer a lo largo de la historia y con diferentes metodologías. El punto está, ¿por qué yo quiero, o sea, por qué yo tendría que eh, favorecer el aprendizaje inicial de la lectura, por ejemplo, fijándome cómo suena tal letra y cómo se escribe? Bueno, porque eso es un principio de economía psíquica. O sea, tengo que ir a lo sencillo, a lo práctico, no la tengo que complicar. Si estoy aprendiendo un código, si el alumno está aprendiendo un código, se lo tengo que enseñar de manera explícita, de la mejor forma para no hacerlo perder el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos recursos luego los tiene que utilizar al servicio de la comprensión. ¿Sí? Eh, bien. Eh, y esto de, bueno, se aprendió a leer de diferentes maneras, yo enlazaría con una pregunta que tiene que ver con la plataforma, que es, la plataforma no es estandarizada para todos igual. Tiene una no. característica que es muy personalizada. Entonces, ¿cómo se une algo que está tan distante como en un servidor, como en un, que se vincula con un proyecto
que se desarrolla en otro país, pero a su vez cómo se puede hacer una educación personalizada para cada uno de los niños según su necesidad. Em, o sea, del punto de partida, el punto de partida de la plataforma es una evaluación, es una pequeña evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación lo que hace es sacar una foto inicial, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? O sea, esa foto inicial lo que hace es, me permite conocer el perfil de lectura de este alumno. Y en función de ese perfil de lectura, gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial, es que se le puede asignar determinado tipo de actividades que respondan a ese perfil, a ese escalón en el que se encuentra, ¿sí? Esto también es un concepto muy curioso porque lo que solemos hacer en el cole es que cuando un niño tiene una dificultad, uno dice, bueno, tiene que practicar lectura, ¿no? O sea, bueno, te tomo lectura y bueno, seguí practicando. Y no se trata de seguir practicando, o sea, no es practicar cualquier cosa, es que tenés que conocer cuál es el escalón en el que está este alumno. Si yo tengo un alumno que está en tercer grado y que lee con cierta fluidez palabras bisílabas nada más, ¿sí? De consonante vocal, lee pato, mamá, casa, está teniendo ese tipo de lectura. Mm, yo no le puedo poner un texto, ¿sí? De un nivel de tercero, porque le estoy poniendo un escalón tan alto que es como subir al Everest, ¿no? O como, como subir al Himalaya. No puedo, ¿sí? Tengo que empezar por un escalón menor para que de a poquito ir subiendo hasta llegar o hasta acercarse a la media poblacional, o sea, hasta acercarse hasta lo máximo que esa persona eh, pueda desarrollar, ¿no? Ese es el punto. Entonces, partimos de una evaluación que me permite a mí ver, mesurar dónde está parado ese niño y darle el estímulo que necesita para ir avanzando. Ahora bien, esto es en un alumno que tiene una dificultad, pero también puede pasar y que pasa, y que por eso lo trabajamos para todos los alumnos, en los niños que tienen una lectura promedio. O sea, hay niños que tienen una lectura promedio y son niños que con estimulación pueden obtener una lectura eh, alta, ¿sí? Es decir, ¿por qué no darles la posibilidad a todos de mejorar en su perfil lector? Porque en verdad no hay que ponerle techo nunca a los alumnos, ¿no? Y esta es una manera de no ponerle techo. O sea, hay alumnos que llegan a un promedio y decís, bueno, está bien, llegó al promedio. Pero no se trata de eso, porque tal vez de esos alumnos que llegan al promedio pueden seguir avanzando. Y esto es interesante, porque no es no limitar, o sea, creo que a eso nos referimos cuando hablamos de educación, ¿no? Que viene de la palabra del latín, educere, que es sacar de adentro para afuera, o sea, ¿qué es lo que vas a sacar? Y lo mejor que tiene cada alumno de sí. Bueno, la lectura es base en ese sentido, ¿no? Eh, Sumamente interesante esto que planteás y sumamente interesante la evaluación de proceso que permite esta tecnología, que ustedes lo proponen en algunos casos acompañados por un adulto, en otros casos de manera autónoma del niño con la plataforma y en otros casos también proponen entre pares, entre chicos que se pueden ir acompañando los que tienen más desarrollo de la lectura con los que necesitan un poco de ayuda. ¿Cómo sería esta propuesta que es totalmente híbrida y totalmente a favor, bueno, en mi opinión, a favor de las personas, ¿no? Esto de buscar estas maneras de, este seguimiento que le hacen a cada niño, no general del curso.
No sé si me Bueno, expliqué. en sí, sí. En primer lugar, eh, o sea, hay que tener en cuenta que cuando nosotros decimos, que evaluamos la lectura, lo hacemos, pero de una manera objetiva. Es decir, evaluar la lectura, este es el punto de partida. Entonces, ¿qué quiere decir evaluar la lectura? Evaluar la lectura significa tomar, mesurar, ¿sí? Medir la cantidad de palabras que un niño está leyendo en un minuto, ¿sí? No es, evaluar la lectura no es yo me siento y escucho cómo lee y en función de eso le pongo una nota. Eso no es evaluar la lectura, porque ahí no hay parámetros, ¿sí? Y la lectura se puede medir de una manera objetiva, ¿no? Esta es la manera de medirla. Entonces, este es el punto de partida. A partir de, de este nivel, ¿no? Es decir, de esta etapa, una vez que yo tengo la evaluación de todos los alumnos, ¿sí? Gracias a la tecnología, porque no lo puedo hacer sin ella, puedo pensar en este concepto que les contaba al principio de educación personalizada. ¿Por qué? Porque cada alumno, ¿sí? Eh, tiene un perfil lector. Evidentemente, eh, en todas las aulas se da, si tuviera que elegir un gráfico, el gráfico de la campana de Gauss, ¿no? O sea, voy a tener en el medio a los lectores promedios, hacia el lado izquierdo a los que van cayendo un poquito de la campana, hacia el lado izquierdo los que tienen un poquito más de dificultad y para el lado derecho los que están por encima. Entonces, gracias a la tecnología y de esta medida, de esta evaluación, eh, yo puedo permitir a cada alumno, ¿sí? Que pueda ir por un camino, por el camino que necesita para mejorar en esta habilidad. ¿Y por qué hacerlo con la lectura? Porque la lectura es el 80% de las habilidades que nos piden en el sistema educativo, ¿sí? O sea, el 80% de lo que vamos a hacer está atravesado por la lectura, así de simple. Entonces, para un niño, para un alumno, no tener un nivel de lectura acorde para poder comprender lo que lee y es exponerlo a un fracaso exponencial y de entrada, ¿no? Entonces, por eso es tan importante eh, poder dar la posibilidad a todos los alumnos de que puedan entrenar la lectura en función de su nivel. Y acá pongo un ejemplo chiquito, ¿no? Em, mm, Siempre hablamos de los alumnos que tienen dificultades, pero también no nos tenemos que olvidar de los alumnos que no presentan dificultades y que tal vez presentan desafíos, pero para el otro lado de la campana, ¿no? Entonces, yo tengo siempre la experiencia en casa, yo tengo los dos extremos, ¿no? Y el más chico de mis hijos, recuerdo que cuando ingresa a primer grado, ella leía y leía de manera bastante fluida. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que se aburría y al aburrirse, entonces él venía y me decía, es que ya termino de hacer lo que dice la señora, no sé qué hacer. Entonces le dije, no te preocupes, haz una cosa, Santi, ponete uno de los libros que a vos te gustan en la mochila. Entonces, cuando vos terminás, te pones a leer y ya está. Y no molestas a nadie, no te pones a hablar con el vecino. Le digo, ¿qué te parece? Fantástico. Cuando, bueno, ese año, pobres, tuvieron como 3 cambios de docentes. Entonces aparecía la secretaria del cole para ayudar en tantos cambios que había, ¿no? Lo que pasa en una escuela común y corriente. Sí. Y, y entonces recuerdo que un día vino muy angustiado y me dice, me sacó el libro. ¿Por qué? Porque me dijo que no era momento de ponerme a leer.
porque yo ya había terminado y bueno, que me quede quieto mirando, pero que no era momento de ponerme a hacer otra cosa. Bueno, yo pienso que si en ese momento hubiera existido esta plataforma, un niño con esas características no se hubiera sentido menos también, porque es que tratamos de nivelar, ¿no? Y tratamos de hacer todo como si tuviera que encajar en el promedio, ¿no? Y no es así. Eh, Cada alumno tiene sus posibilidades y sí que enseñamos a ver determinados contenidos, pero la manera de acceder a esos contenidos pueden ser diversas, ¿no? Y tenemos diferentes posibilidades, ¿no? Entonces ahí sí que tiene que ver con la educación personalizada, ¿no? Entonces, es para aquel que tiene dificultad, pero también para aquel que no la tiene, porque el que no la tiene se aburre y pierde el interés, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Que aquel alumno que está motivado, que quiere aprender, que no pierda la motivación y que continúe con esa em, lucecita, ¿no? Ese interés, esa curiosidad de tener cada vez esta avidez de mayor conocimiento, que también la tiene el que tiene dificultad, ¿eh? Y que tenemos que ver cómo hacer para que continúe y que no se desmotive. O sea, todos los alumnos, algunos por menos, otros por más, ¿no? El que es promedio es como el más fácil, ¿no? Pero los extremos que forman parte del aula son los más difíciles. Y tenemos que trabajar para darle respuesta o tratar de alojar a toda esa diversidad. Entonces, en este caso, como decíamos en nuestro último encuentro con Celina, la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a alojar esta diversidad, ¿no? Porque va a ser un espacio, ¿no? Un espacio que genera un autómata que solo está con la tecnología, sino un espacio de ejercitar en función de mi propia necesidad, para después sí volver a la clase todos juntos con la maestra, compartir la lectura y esos momentos también tan llenos de placer que es, por ejemplo, la ronda de cuentos, ¿no? Ujú. Pero si en el medio tenemos problemas porque bueno, lo que ya sabemos, el que se aburre empieza a charlar y bueno, eh, acá nos ponen el ejemplo de una niña que no sabe leer y que escucha, pero ¿hasta cuándo va a poder seguir escuchando si no la ayudamos a, este es el planteo un poco de una de nuestras estudiantes, ¿no? Eh, te voy a voy a colocar las preguntas en el chat y te las voy a ir leyendo porque antes de este encuentro fuimos seleccionando, fueron expresando algunas inquietudes los estudiantes del profesorado. Una de esas inquietudes es ¿qué juego nos recomendás para trabajar con estudiantes, con alumnos de primer ciclo de la primaria? Ahí la voy a poner en el chat Perfecto, también. Serían, bueno, ¿qué juegos virtuales o presenciales, no? perfecto. A ver, yo creo que los juegos tienen que ser juegos que estén al alcance de nuestras posibilidades, siempre, ¿sí? Y nos tenemos que acordar, tal vez las personas más de nuestra generación, nos es más fácil recordarlos. Yo vengo de una formación en donde el juego es por excelencia la manera de aprender, porque este, mi formación de base es la psicopedagogía. Entonces, no encuentro otra forma de que un niño aprenda, ¿no? O sea, si no es lúdico, bueno, no sé, me suena que voy a estar ahí perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué juegos? A ver, por ejemplo, en las primeras etapas de alfabetización, em, todo lo que tiene que ver con juegos de oralidad, ¿sí? Como un trencito cargado de, ¿sí? Y vamos sumando palabras.
¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando ahí es la conciencia sintáctica para después poder armar oraciones. Esto, ¿sí? Es algo que hay que trabajarlo desde la oralidad primero. Juegos de rimas, ¿sí? Poder armar rimas divertidas, ¿sí? Con el nombre, con tu nombre propio, ¿no? Em, no sé, Julieta, la que anda en bicicleta, ¿no? O sea, esto, ¿no? Poder, o sea, trabajar mucho desde la oralidad, ¿sí? Otros juegos que son comunes pueden ser el juego del ahorcado. ¿Qué estoy trabajando en el juego del ahorcado? Bueno, estoy trabajando todo lo que es la conciencia sintáctica, eh, perdón, sintáctica no, la conciencia léxica de una palabra, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los sonidos que componen a esa palabra? ¿Sí? Y además a los chicos les divierte y mucho em, hacer, bueno, memos, ni hablar, listas de palabras, ¿no? Yo digo, bueno, voy a escribir una lista de palabras, ¿sí? Em, que luego tengo que recordar, ¿sí? O que tengo que recordar en un minuto, ¿no? Poner el desafío del tiempo. A cualquier juego, cualquier actividad que le pongamos el desafío del tiempo, a los chicos ya esto les genera como cierta adrenalina, ¿sí? Em, y estos podrían ser algunos. Em, a ver, dentro de los que son juegos que tienen que ver más con, por ejemplo, el armado de historias, ¿sí? Trabajar con imágenes y que nos permitan hacer secuencias también es importante. Hay un juego que no recuerdo el nombre y no importa porque es un juego de afuera, pero que nosotros lo podemos armar de manera casera, en donde vas eligiendo distintas imágenes, ¿sí? Em, y estas imágenes te permiten ir construyendo una historia em, y el otro, ¿sí? En función de las imágenes, tiene que ir adivinando, ¿no? De qué historia se trata, ¿no? Se pueden armar con distintos grupos. Esto, o sea, lo que digo es, siempre es a partir de la oralidad, pero después tengo que pasar a lo escrito. Y vinculado a la lectura, como justamente es tan, pero tan tedioso, ¿no? El repetir, repetir y repetir, ¿sí? Juegos con tarjetas también pueden funcionar y mucho, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que en relación a, por ejemplo, cuál es la que empieza, o sea, tengo todas las letras, ¿no? Del abecedario y luego tengo imágenes, ¿no? Y tengo que ir viendo en qué o sea, con qué inicial empieza cada una de las imágenes, ¿no? Entonces tengo moto, taza, ¿no? Distintos objetos. Entonces tengo que ver, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, moto, empieza con la bien, ¿dónde está la acá, ¿no? Y voy haciendo como un trencito. Esto parece algo, ¿no? De lo que tiene, del orden de la clasificación, pero piensen que los niños entre los 6 y los 7 años son expertos y les encanta todo lo que son tareas de clasificar, ¿sí? De hecho, es la edad en donde les empieza a interesar y mucho todo lo que es la colección de las figuritas, ¿sí? Mm. Entonces, todo lo que son juegos de clasificación, y si podemos clasificar palabras, ¿sí? Bueno, algunos, por ejemplo, en los, yo
texto o una oración y que descubran qué palabra es la intrusa, ¿sí? ¿No? Decir ahí, bueno, a ver, estemos atentos, porque pueden aparecer cosas que son disparatadas. Busquemos los disparates, ¿sí? Em, esto es imaginación y creatividad 100%, ¿no? Pero siempre se puede hacer una propuesta didáctica de una manera lúdica, ¿sí? No hace falta ir siempre ¿no? Te doy un texto, contesta preguntas, ¿no? Y ya está. No, hay otras maneras, ¿sí? Exactamente. Acá Em, tenemos otra bueno, pregunta que habían realizado previamente los estudiantes. ¿Puede nombrar algún juego digital que haya sido efectivo para la comprensión lectora de los chicos en el aula? Bueno, yo creo que, uy, bien. A ver, sí, a ver, o sea, perfectamente podría ser justo se está tildando un poco. Ahí puse el enlace de la internet, plataforma. ¿sí? General, ¿es bien? O yo ¿Vos te me escucho bien, escuchás? Gabriela, yo estoy Acá bien. falló un poquito, Sí, sí, pero sí puse el enlace de la plataforma aclarando que, y los estudiantes lo están volviendo a copiar en sus grupos. Pregunta, Juan, ¿cómo puedo evaluar el progreso de un niño de tercer grado con autismo usando Glyphing y cómo adaptar mi enseñanza para asegurar su inclusión y la de sus compañeros? bien. Algo importante, Juan, ¿cómo evaluar con Gabriela lo puede poner también acá y lo vas a encontrar en la página. Hay un sector en la página que se llama lecturómetro y es una evaluación que es gratuita y que puedes medir el perfil del estudiante. Va a medir la cantidad de palabras por minuto que lee y un textito de comprensión, ¿sí? Y con eso obtenés un pequeño informe. Es un screening muy, muy básico, ¿sí? Y eso es gratuito y se llama lecturómetro. Ahora bien, lo que nos tendríamos que preguntar, por ejemplo, de ese estudiante que vos referís, es si es un alumno que, em, a ver, que ya ha comenzado su proceso de alfabetización, ¿sí? Y otra pregunta que uno se suele hacer es, ¿cómo aprenden a leer los niños con autismo? Los niños con autismo aprenden a leer igual que aprendemos el resto de las personas, igual que los niños con síndrome de Down. Todos aprendemos de la misma manera porque nuestro cerebro lector, está prediseñado, ¿sí? Para que se conecten áreas, ¿sí? A partir de la estimulación que nos da el ambiente. Nosotros no podemos aprender a leer si no nos enseñan. Entonces, en el caso de este niño que vos te referís, seguramente habrá que ver cuál es su nivel y ver sus posibilidades, ¿sí? Pero la estimulación es esta, ¿sí? Igual que el resto de sus compañeros, pero ¿sabés qué? Un dato importante, repetir, repetir y repetir, muchísimo más que en cualquier otro chico. Se necesita más repetición en los niños que presentan una dificultad, ¿sí? O sea, lo que llamaríamos práctica. Por eso es esta cuestión de buscarle la Exacto, vuelta a la práctica a través del juego. Como exacto. estamos, voy a poner otra de las preguntas. ¿Cuál sería la edad límite para aprender a leer? O sea, ¿hasta qué edad una persona puede empezar a aprender a leer?
Ah, qué buena pregunta. Hay estudios que marcan la diferencia entre el cerebro de una persona que está alfabetizada y el cerebro de una persona analfabeta. No hay límite. Una persona puede aprender a leer en cualquier momento de su vida. Lo que sucede, y ahí es donde está el límite, es que no tiene, no va a alcanzar el mismo nivel de fluidez y de comprensión que otro que haya aprendido, ¿no? A la edad este, en que comúnmente los niños aprenden, ¿sí? Que es alrededor de los 7 años. Bien, entonces, bueno, a cualquier edad se puede aprender, tendrá más, habrá que poner más esfuerzo y tal vez sea algo similar a lo que pasa con los deportes o con la danza, que uno puede disfrutar de la danza en cualquier momento de la vida. Sin embargo, la danza profesional o el mejor momento sería en la juventud y desde la niñez. De hecho, Ujú, los grandes exacto. bailarines empiezan en la niñez, pero podemos aprender durante toda nuestra vida. Voy, a, voy poniendo otra pregunta que tiene que ver con la resistencia. Dice, las actividades propuestas, calculo que se refiere a eh, a la plataforma, dice, ¿suelen tener respuesta por parte de quien las realice o las haga o hay cierta resistencia para hacerlas? Eh, No, resistencia a las plataformas, no. No me he encontrado. Lo que sí puede pasar es que puede haber resistencia en función de si un niño tiene dificultad, pero va a ser la misma resistencia que si le presentas cualquier estímulo en donde aparezcan letras. Si tenés dificultad, bueno, los que acompañamos a estos niños tenemos que tener un poquito más de paciencia y perseverar, ¿no? Es decir, hay que seguir entrenando, vamos a seguir. Bien, muy, pero muy interesante todo. Acá ya nos están diciendo que llegó la hora. El profesor que sigue nos dijo igual que podíamos unos minutitos, no nos va a echar y está esperando que yo le dé el ok. La última pregunta era, que creo que ya la respondiste, ¿cuáles serían buenas estrategias para promover las prácticas de lectoescritura en niños y niñas de edad escolar? Bueno, ya algo hablaste de eso. Mira, puedo Eh, resumirla, sí, creería, en tres. A ver si me a ver, acuerdo de las tres. Una es la enseñanza explícita, no dar por bien, sentado absolutamente nada, ¿sí? bueno, Otra es la gradualidad, es decir, tengo que empezar de lo simple a lo complejo. No puedo presentar palabras a un chico que está comenzando el proceso de alfabetización porque no va a poder leer. bien, Entonces, tiene que ser gradual, ¿sí? Eh, y la tercera, justamente, es la sistematicidad, y para ello implica repetición, ser sistemático, ¿sí? bien. Bueno, creo que nos queda un panorama bastante interesante de los juegos, de los recursos que podemos usar. Una pregunta que también estaba era en relación a los costos de la plataforma. Vos hablaste de que tiene espacios gratuitos y también debe tener espacios pagos. No obstante, estuve indagando en ese tema y sale bastante menos que un manual, con lo cual digamos que no Sí, sería, en relación a, bueno, si se puede comprar un manual, se puede, con mucho menos, eh, se puede tener acceso a la plataforma, que además también tiene recorridos para todo el año, digamos, y una biblioteca que acompaña todo ese recorrido, ¿no? exacto, exacto. Yo creo que lo que es valioso es eh, entender que aquí hay que hacer una inversión en este sentido, así como hacemos con un manual. Y la plataforma tiene estos costos, ¿sí? Que son similares a un manual porque
la idea es que esté al alcance de todos los alumnos, no solo de algunos, ¿no? Así que bueno, esta es un poquito la síntesis en relación a los costos, ¿sí? Sí, tal vez uno está acostumbrado a comprar ciertas herramientas y otras, bueno, parecería que deberían ser gratis, pero en realidad hay mucho trabajo detrás y bueno, como todo trabajo tiene que tener su honorario, su remuneración, porque Claro. es una Bueno, realidad sí, de la vida. exacto, hay más de 30 personas trabajando en esta plataforma y no la subvenciona ningún estado, ¿sí? O sea, es algo, este es el objetivo, ¿no? O por lo menos esta es la mirada, ¿no? Como nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? Vamos a trabajar y necesitamos nuestra remuneración para poder vivir y también dejar vivir. Por eso los costos creo que son de alguna manera asequibles y similares a lo que vale un manual, ¿no? Como vos decías. Claro, la cuestión es que uno entienda también cómo son estos procesos y hay veces uno tiene como la idea de la gratuidad en algunas cuestiones que, bueno, nosotros compramos útiles, compramos lápices, compramos cartuchera, también esta nueva herramienta que es la tecnología tiene un costo que uno verá, ¿no? Sí, Cómo lo aborda. sí, Eh, en verdad es esto, la tecnología y también muchos otros elementos que compramos que tienen que ver con nuestra formación, como los libros, ¿sí? Yo soy anti fotocopia porque considero bueno, además la fotocopia está tan cara que mira, los libros están caros, pero es una buena inversión, ¿no? Y es una manera también de retribuir a aquellos que escriben, porque si no, o sea, va a haber gente que ya no va a escribir más y es seguimos muy cierto. haciendo por eso. Así es. Bueno, acá nos llenan de agradecimientos los estudiantes. La verdad que muy Qué lindo. Muchas bueno. gracias por el tiempo y la explicación clara. Profe, la clase queda grabada, es muy interesante. Muchas gracias por responder a las preguntas. Excelente toda la info, profes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Laura. Sé que para vos es un esfuerzo estar a esta hora de tu noche. Para nosotros es la tarde, para vos es la noche bastante tarde, así que muchísimas, pero muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. No, el placer es mío de poner un granito de arena, ¿eh? Bueno, te Así que seguiremos viendo gracias. paso a paso porque realmente es muy interesante todo lo que nos contaste. Muy bien, anímense y entren a la plataforma porque hay recursos, también pueden pedir sesiones para ver qué demos gratis, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que son gratis y que se pueden probar y mirar, ¿sí? Bueno, todos invitados a probar y conocer la plataforma. Ya conocen un poco el detrás de escena y todo el trabajo pedagógico que hay para generar un recurso que nos ayude a acompañar la lectoescritura en la escuela y que podamos disfrutar de la ronda de cuentos, que es una de nuestras actividades que hacemos en la segunda mitad del año, pero bueno, para que los chicos puedan disfrutar tienen que poder leer, ¿no? Para que lo disfruten mucho más. Así Exacto. que, Ya me van a invitar entonces a la ronda de cuentos, ¿verdad? cómo no. Muy bien. Bueno, beso muy, muy grande. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias a ustedes. te dejamos descansar. Nos vemos en la Dale. próxima. Hoy un beso grande. Chao, Gracias. Chao, chao. chao.